demasiado el tiempo. Por ahí el próximo encuentro lo que podemos hacer es habilitar la sala, porque somos muchos, ¿sí? Y podemos habilitar la sala un rato antes, 15 minutos antes, así despegamos y no tengo que estar con distracciones yo, porque esto me implica a mí la distracción de estar viendo a ver quién es el que está ingresando, y la interrupción, por ejemplo, en este momento. ¿Sí? Lo que les vamos a pedir es que en la medida que vamos ingresando, que silenciemos, así nos podemos escuchar bien todos después, silenciamos, y bueno, vamos a ir arrancando. Les comento cómo va a ser la dinámica en particular de hoy, pero también cómo va a ser la dinámica de toda la capacitación. Vamos terminando de hacer ingresar a la gente. Vamos a hacer en cada encuentro sincrónico, dos bloques de 40 minutos con 10 minutos de un pequeño recreo. Entonces ahora vamos a tener hasta las 10 de la mañana, vamos a dar 10 minutos, y después de esos 10 minutos vamos a hacer un segundo bloque, así podemos cerrar los contenidos que teníamos previsto para este encuentro sincrónico. Después vamos a tener una actividad semanal para desarrollar, y al cierre del mes vamos a tener una especie de trabajo práctico con los contenidos vistos en el primer bloque. Son 3 bloques, como están en el programa, 3 bloques, son 3 meses. 3 encuentros sincrónicos, ¿sí? 3 encuentros sincrónicos y 4 actividades para cada uno de los meses. Lo que les vamos a pedir es que al finalizar, hoy vamos a tener dos periodos de 40 minutos, esto de estar aceptando y al mismo tiempo, en mi barrio se decía que uno no podía comer chicle y parar al colectivo al mismo tiempo. Al finalizar estos primeros 40 minutos, 10 menos 5 aproximadamente, yo les voy a pedir por favor que den el presente en el chat. Presente y el nombre y apellido de la persona. Al finalizar, 5 minutos antes de finalizar los 40 minutos. Igual cuando pasan los próximos 40 minutos. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 presentes de este encuentro sincrónico para acreditar la asistencia, y lo mismo vamos a hacer dentro de un mes y dentro de 2 meses. Repaso entonces. Tenemos una actividad por semana, 3 encuentros sincrónicos. Los encuentros sincrónicos tienen una periodicidad de un mes, la capacitación dura 3 meses. Cada encuentro sincrónico está dividido en 2 bloques de 40 minutos con un pequeño recreo de 10 minutos, así podemos estar bien despiertos. La asistencia a estos encuentros sincrónicos la hacemos al finalizar cada bloque, 5 minutos antes de finalizar el bloque, yo aviso, den la asistencia por favor, y en el chat ustedes ponen la asistencia y así nos queda el registro y yo después puedo cargarlo, el registro de la asistencia. Los soportes que estamos usando, que vamos a usar para esta capacitación, son soportes múltiples. Vamos a tener los encuentros sincrónicos, la sala Zoom, porque es la que en mi experiencia ha resultado más apropiada para la dinámica de mucha cantidad de gente. Vamos a tener también el Classroom, que el Classroom básicamente lo usamos para la entrega del material teórico y la recepción de los trabajos de las actividades de ustedes, porque es muy práctico para eso. Vamos a tener también el grupo de WhatsApp, que el grupo de WhatsApp va a ser usado para las comunicaciones que son propias del tutor, o sea, mis comunicaciones hacia ustedes en línea general, y en casi todo el tiempo va a estar bloqueado para la publicación del resto de la gente, porque si no,
es muy invasivo, el WhatsApp es muy invasivo. Y todos tenemos un montón de grupos de WhatsApp, ¿sí? Y lo que menos queremos en este tipo de circunstancias es que la gente se salga del grupo de WhatsApp porque a alguien se le ocurrió poner una cadena de venta de tortas fritas, ¿sí? Entonces, para evitar eso, el grupo de WhatsApp está bloqueado para la publicación, salvo en los momentos donde la actividad lo requiera. Dos momentos, a ver donde la actividad lo requiera. Ahora, en este momento, por ejemplo, sí, porque si bien no puedo estar contestando todas las inquietudes de quien entra, quien no entra, por ahí ustedes mismos pueden ir saldando las preguntas de algún otro compañero, o yo tengo la posibilidad de tener un encuentro directo de todos juntos en el mismo espacio. O sea, en estos encuentros sincrónicos el grupo de WhatsApp va a estar abierto y después va a estar abierto en los momentos que desarrollemos un foro, ¿sí? Los foros los vamos a hacer por el grupo de WhatsApp. Y también la idea es empezar a explorar el WhatsApp como un recurso más importante al momento de vincularnos con nuestras clases en líneas generales. Bien, ya creo que sigue entrando gente. Esto no es que la gente, que los que se están sumando se suman tarde, sino que eh, es la posibilidad que va dando Zoom. Sí, ahí yo debería haber abierto la sala un poco antes y haber anunciado un poco antes para no tener esta demora en el inicio. Muy bien. Con respecto a la evaluación del curso, vamos a tener al cierre de cada núcleo temático, vamos a tener un trabajo práctico. El tercer núcleo temático tiene un trabajo práctico que es integrador de todo, que va a tener un formato muy particular. Y va a haber otro tipo de evaluación, que es la que a mí me sirve de ustedes hacia mí, con una encuesta, para yo tener la devolución de ustedes del otro lado, ¿sí? La acreditación es con la participación en los foros, con la presentación de los trabajos prácticos, la asistencia a los encuentros sincrónicos y la aprobación de los trabajos prácticos, por supuesto. Dicho esto, que ahí ya tenemos un poco clarificado las consultas particulares de muchos de ustedes de cómo iba a ser la dinámica, de todas formas después podemos evacuar más consultas. Les voy a pedir encarecidamente ahora que todos cerremos los audios, que bloqueemos el micrófono y que en todo caso, si en algún momento queremos hacer alguna observación, levantemos la mano, ¿sí? Anunciémoslo y yo habilito inmediatamente y participo. La idea es que podamos participar y ustedes me pueden interrumpir. No hay ningún inconveniente en que ustedes me interrumpan ante una consulta o incluso en algún aporte o en algo en lo que ustedes no estén de acuerdo con la propuesta del taller. Esto, yo soy convencido que el conocimiento es una construcción y como es una construcción, cuando es una construcción colectiva, es mucho más rico para ustedes y para mí también. En este caso, eh, por mi formación y por mi trabajo, yo vengo acá a brindar una serie de herramientas. Y también pretendo yo llevarme herramientas de ustedes. Y en esta construcción colectiva creo que las 150 personas que están participando de este taller, ¿sí? Nos vamos a enriquecer y tenemos mucho para aportar. Tenemos a Dios gracia un variopinto de niveles y de territorialidades muy diferentes, y eso es muy bueno, ¿sí? Porque nos va a permitir a nosotros hacer una medición del lugar en el que estamos y de cómo podemos, ¿sí? Arrancar en este gran desafío que tenemos, al que nos ha empujado esta circunstancia tan particular. Las capacitaciones virtuales. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está musicalizando el encuentro? Sí, Jessica creo que es. No es que te quiero mandar al frente, Jessica, pero eso, muchas gracias. Este,
Las características de las capacitaciones virtuales, y esto está bueno que nosotros tomemos dimensión también frente a nuestros alumnos, las características en general de las capacitaciones virtuales se clasifican, nosotros podríamos clasificar a las capacitaciones virtuales en dos grandes bloques, en las que son autónomas y en las que son conducidas con tutorías. Estoy así porque permanentemente sigue entrando gente a la sala, ¿sí? Las autónomas, eh, que son autoconducidas, que son autónomas, generalmente lo que hacen es facilitarle al alumno todas las herramientas para que solo pueda desarrollarse, desenvolverse en la formación. Esto implica una responsabilidad muy grande de parte del alumno, ¿sí? Sea en el ámbito y en el nivel que corresponda. Y la evaluación muchas veces se hace con multiple choice, se hace este, con múltiple choice o con respuestas ya prefijadas. Ese tipo de capacitaciones y ese tipo de herramientas web han sido muy, pero muy exploradas fundamentalmente por el ámbito superior y el ámbito universitario en los últimos años. Quizás el empuje de la educación privada ha hecho que muchas universidades hayan tomado la herramienta virtual y la hayan explorado de una manera impresionante. Hay experiencias como, por ejemplo, la de la Universidad Siglo XXI, que acredita la asistencia simplemente con ir a un lugar donde hay un montón de computadoras y la evaluación es siempre a través de las computadoras y la educación cuenta con una tutoría, pero esa tutoría es mínima. Hay una incidencia directa del perfil del alumno en la instrucción de la habitualidad del aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos herramientas de formación que son plenamente autónomas, ¿sí? Donde el alumno es protagonista 100%, y tenemos otro tipo de formación, otro tipo de herramientas en la web que son con tutorías, con asistencias permanentes. Para esas que son con tutorías y asistencias permanentes, hay algunos parámetros que son muy complejos de llevar a cabo, fundamentalmente en la educación formal, en el aula, ya sea en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario, ¿sí? No tanto en superior, por ahí. La realidad que nosotros vivimos es que, como nos pasa ahora en este taller, cada profe no tiene solamente, cada profe o cada maestro no tiene solamente 30 chicos. Por ahí tenemos 30, 60 o los profes de secundaria que están en muchas escuelas tienen muchos más. Entonces, las herramientas virtuales, las herramientas educativas, las herramientas que tenemos a la mano, los soportes que tenemos a la mano que son virtuales, nos generan a nosotros una complejidad muy grande cuando pretendemos que la tutoría sea con una asistencia permanente. Imagínense en este taller en particular, en esta capacitación en particular. Ustedes son 200 inscriptos, de los cuales nosotros sabemos que vamos a tener una asistencia, que de hecho es lo que tenemos, una asistencia permanente, una contestación de unos 170 aproximadamente. ¿Sí? Son porcentuales lógicos de cualquier capacitación. Y vamos a tener una presencia efectiva, calculo en la sala de hoy, cuando termine de ingresar toda la gente, de unas 120, 130 personas. ¿Sí? Imagínense que un docente, si tiene que asistir las características y particularidades de cada uno de los miembros de la clase, debería dejar la vida, ¿sí? Para la capacitación. Y nosotros tenemos que administrar nuestro tiempo por nuestra salud y por la salud también de nuestros alumnos. Entonces, cuando nosotros asumimos la tarea virtual, y en particular este taller, por ejemplo, desde la función de tutoría, tenemos que medir y poder organizar la construcción de la transmisión del conocimiento para que sea fructífero para el alumno,
¿sí? Pero que no sea devastador para el docente. Cuando nosotros encaramos una capacitación web, y esto es un poco le estoy contando cómo va a ser la dinámica del taller, pero también estamos adelantándonos un poquito al próximo encuentro. Cuando nosotros encaramos una capacitación web, tenemos que saber que, en primera instancia, podríamos encararla de una forma autónoma, propiamente autónoma, donde el alumno vaya, se sirva del contenido e inclusive pueda generar su propia evaluación con multiple choice. ¿Sí? Eso es un soporte, es válido y hay muchas universidades inclusive que lo están utilizando. Y otra forma es la forma de tutoría. En la forma de tutoría hay una presencia más directa del docente, del capacitador, o del docente, del maestro, con cada uno de los alumnos y logre identificar las particularidades de cada uno de los alumnos. En este caso en particular de esta capacitación vamos a trabajar de una forma mixta. ¿Sí? Vamos a tener algunas de las herramientas que son plenamente autónomas y otras herramientas que van a ser específicamente con tutorías. ¿Sí? Entonces, la alternativa a esta capacitación es poder servirnos de estos dos ámbitos de la educación virtual, ¿sí? Teniendo algunas herramientas que son autónomas y algunas herramientas que son mixtas. Vamos, ahora sí, creo que ya amainó el flujo de personas que está entrando, de todas formas sigue ingresando gente, ¿sí? Vamos a adentrarnos ya ahora en la capacitación, así que les pido por favor, lapicito en mano, una carpeta o una computadora para ir tomando apuntes, así vamos construyendo el conocimiento y vamos teniendo una guía de lo que vamos hablando. En primera instancia, ¿sí? Me voy a presentar yo. Yo soy Osvaldo Lavastier, vivo en Rawson. Mi formación académica es comunicación social, soy licenciado en ciencias de la comunicación y soy docente de nivel secundario en una escuela que tiene como orientada la comunicación. En este momento estoy dando clases de proyecto solidario. Surgió esta capacitación en conversaciones con varios colegas, ¿sí? Y visualizando el contexto en el que estábamos. En el mes a principio de año, no me acuerdo si fue en febrero o en marzo, hubo un encuentro federal de educadores que se hizo en Mar del Plata, donde se seleccionó a algunos docentes en particular por perfil o por las características del encuentro también, y yo tuve la posibilidad de participar, y en ese encuentro federal de docentes nos cruzamos con protagonistas de todos los niveles, y veíamos, vislumbrábamos, sin soñar siquiera con lo que iba a pasar con la pandemia, ¿sí? Sin pensar en la pandemia, esto de el avance de los formatos digitales y el lugar, ¿sí? De competencia en el que muchas veces entrábamos entre el entretenimiento y el conocimiento y el contenido. Un lugar muy peligroso. También en esos mismos diálogos que tuvimos, en esos mismos diálogos, nos encontramos si podemos, si podemos silenciar, por favor, los que vamos ingresando, por favor, si podemos silenciar. Roma, iPhone de Roma, por favor. Bueno, lo que veíamos también es que nosotros como docentes muchas veces pretendemos usar las TICs, ¿sí? Las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, se han venido instalando en nuestras aulas de una manera progresiva, constante y permanente en los últimos años, y hablamos de TICs desde hace mucho tiempo que hablamos de TICs en el aula. Lo que no hemos modificado en la Qué utilización de feo que los es cuando TICs, te de las agarro de TICs, repente. a ver, por favor, iPhone Roma, a ver si ahí está. Muy bien.
Lo que no hemos modificado por ahí es nuestra perspectiva de clase. Es decir, inclusive en las aulas, lo que nosotros veíamos en estas charlas de colectivo largo, es que muchas veces, ante la voluntad inclusive del docente, la voluntad propia de los docentes de empezar a utilizar las TICs y hacer un poco más atractivo el formato de nuestro aula, no modificábamos la construcción del lenguaje, de los contenidos. Entonces, las TICs simplemente eran un soporte distinto, pero no un recurso distinto. Hoy en día, con la pandemia mediante y con toda esta situación tan compleja que estamos viviendo, particularmente en la provincia de Chubut, ¿sí? Una situación muy compleja, a nosotros nos multiplica el desafío. Y acá tenemos varias opciones. O colgamos la toalla o nos ponemos a trabajar a ver qué es lo que tenemos que hacer para que el aprendizaje que estamos intentando volcar en nuestros alumnos sea realmente significativo y sea constructor, ¿sí? Entre todos. Para eso, nosotros en primera instancia tenemos que hacer un diagnóstico. Es imposible que nosotros queramos transformar la educación si no podemos hacer un diagnóstico. Un diagnóstico no solamente de la pantalla para aquel lado, es decir, no solamente mirando la realidad del alumno, sino también nuestra realidad. Y en esta instancia, tener un análisis crítico no es lo mismo que criticar. Hacer un análisis crítico del contexto, del diagnóstico, a nosotros nos tiene que posibilitar, poder reconocernos en el espacio, reconocer el ámbito, reconocer el territorio y poder utilizar de esta forma las herramientas de la manera más apropiada. En una capacitación de estas características, nosotros vamos a intentar terminar, cuando termine el último mes con el último trabajo, con una caja llena de herramientas. Mi papá era un sabio de la vida, me decía que uno siempre tenía que tener herramientas en el auto, porque por ahí si uno no lo sabía usar, si uno se quedaba en la ruta, por ahí alguien que paraba sí la sabía usar, entonces las herramientas tenían que estar. Bueno, en este caso, nosotros tenemos que tener las herramientas, pero no alcanza con tener las herramientas. Tenemos que reconocerlas, tenemos que saber usarlas. La caja de herramientas arriba de nuestra mesa de trabajo no sirve si nosotros no sabemos cómo generar la síntesis precisa en la transmisión de los contenidos que nosotros tenemos como misión transmitir a nuestros alumnos. Para esto nosotros, en este mapa de situación, en este mapa de contexto, ¿sí? Si tuviéramos las herramientas, todas las herramientas, ¿sí? Para poder desenvolvernos en el ámbito virtual, y no comprendiéramos el diagnóstico, y la verdad que las herramientas no servían para nada. Nosotros podemos tener el mejor recurso web, pero si nuestro alumno no tiene acceso a Internet, ¿sí? No tiene acceso a datos, o no tiene una pantalla en su casa, y la verdad que la herramienta va a caer en el derrotero de las cosas sin utilizar. Entonces, en este mapa de situación, el mapa de situación es de cada uno, es propio. Podemos hacer una lectura general de lo que está pasando en la provincia, ¿sí? Pero la realidad del pago chico de nuestros 30, 20 alumnos, la tenemos nosotros, porque nosotros somos los que conocemos ese contexto. Nosotros sabemos la realidad del contexto de la escuela, el ámbito socioeconómico de la escuela, los recursos y qué podemos solicitar y qué podemos exigir y qué no. Y ahí donde nosotros reconocemos el qué no podemos pedir, ¿sí? También ese es el lugar del desafío nuestro para comprender qué herramientas alternativas podemos usar para llegar a ese alumno. Hay un pecado en el que muchas veces tenemos el riesgo de caer en un aula extendida, como es esta del entorno virtual, un aula en la que
nosotros tenemos realidades muy disímiles entre distintos alumnos y podemos comprender en nuestro diagnóstico que de 30 chicos tenemos 5 que tienen Wi-Fi en su casa y tienen computadora y celular con datos, y hay 10 que tienen solamente el celular con datos, y tenemos otro montón que no tienen nada, ¿sí? Que no tienen nada, o que tienen un celular. Esperen que voy a silenciar a un teléfono. Ahí está. Tenemos un celular para toda la familia con datos que se quedan sin crédito al día 20. Cuando tenemos un aula tan disímil, que es lo que muchas veces nos pasa y a lo que nos estamos enfrentando, el peor pecado que podemos, esto es una visión muy particular, el peor pecado que podemos cometer es ir para atrás y decir, no puedo utilizar los recursos online porque no todos pueden acceder. En todo caso, lo que tengo que hacer es generar los recursos para aquellos que tienen el recurso y generar otras herramientas para aquellos que están en otras condiciones. Digo porque si no, tampoco es justo, y esto nos toca a nosotros como docentes porque, a ver, nos implica un sobreesfuerzo en pensar herramientas múltiples para realidades múltiples. Y digo, nos implica un esfuerzo mayor, pero nos implica el mismo esfuerzo mayor quizás, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos un aula muy disímil y tenemos que integrar todas las realidades, particularidades, tanto de los chicos del fondo, como los del frente, como los del medio, como los que llegan tarde, como los que faltan. Nosotros trabajamos con realidades disímiles, ¿sí? Trabajamos con realidades disímiles. Entonces, en el entorno virtual, y la verdad que también tenemos que atender a esas realidades disímiles. Forma parte del desafío de ser docente, el poder comprender y tener un diagnóstico, ¿sí? Muy propio, diferente al diagnóstico que estábamos acostumbrados a hacer hace un año atrás. Es diferente el diagnóstico, pero forma parte de nuestro diagnóstico. Ese diagnóstico que muchas veces hemos, y hagamos un mea culpa, ¿está mi directora por acá? Hemos muchas veces retomado el diagnóstico del año pasado, reformulado algunas cosas con particularidades del curso y vuelto a presentar, ¿sí? Ese diagnóstico hoy no nos sirve. Hoy tenemos que pensar una nueva manera de hacer el diagnóstico, y ese diagnóstico en este contexto está dado por una territorialidad totalmente distinta, totalmente distinta. Eso en cuanto a reconocer las realidades que tienen nuestros alumnos, de la pantalla para allá. Y ahora, nos pusimos a pensar en el diagnóstico de la pantalla para acá, nos pusimos a pensar en nosotros mismos, qué nos sucede a nosotros mismos frente al entorno virtual, cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son nuestras carencias. En estas charlas que teníamos de mates largos, de viaje de un montón de horas, algunos profes decían, y yo la verdad que la pantalla un poco que me asusta. Y yo la verdad que correos electrónicos no mando. Y que no me encuentro con el Zoom. O el WhatsApp es tan invasivo que me termina generando así como repulsión, como que lo silencio o lo muteo. U otros que estaban tan consustanciados con la vida online que vivían una realidad paralela, ¿sí? Hacia adentro de la pantalla. Entonces, nosotros mismos nos hicimos nuestro propio diagnóstico frente a esto. Reconocimos nosotros nuestras potencialidades y nuestras carencias frente al desarrollo web.
Hoy hay un montón de capacitaciones que está brindando el Ministerio. Este montón de capacitaciones nos dan recursos, algunos recursos como uso del InShot, como uso del Classroom, y vienen a cubrir estas falencias, pero que no son falencias con culpa, son falencias porque esta situación nos ha puesto, nos ha sacado la alfombra y nos ha dejado caminando en el aire. Entonces, nosotros, ¿estamos reconociéndonos nosotros en este entorno? Eh, esto es importante porque hay una transformación de la manera de construir la clase que se nos vino, nos tapó la ola. Colegas, nos tapó la ola. Aquellos que veníamos trabajando con recursos digitales, de repente nos encontramos que lo que era un recurso más dentro del aula, lo que era una alternativa y lo que intentaba brindar un enganche para que el contenido sea un poco más significativo con los alumnos, hoy es el recurso esencial de la clase. Y sin eso parece que la clase se nos desmorona. Nos tapó la ola, ¿sí? Porque veníamos hablando de la importancia del uso de las TICs y de repente las TICs, ¿sí? El aula se mudó a las TICs. Ahora, ese aula se transformó, la transformamos nosotros, ese aula, al sistema virtual, al entorno virtual, o pretendimos agarrar y empujarla y apretarla y meter la fuerza para que, bueno, listo, el contenido está dado. En el texto introductorio, ¿sí? Si alguno de ustedes lo leyó por completo, en el texto introductorio, hace una referencia a un ejemplo que por ahí todos hemos vivido, ya sea en nuestra formación en la primaria, en la secundaria o en la formación superior. Siempre hemos pasado por ese profe que nos trae el libro, así, una fotocopia de un libro que tiene páginas amarillas, además, 80 páginas, y nos pasa. Y manejate, hermano, léetelo y aprendételo. ¿Sí? Esto en el aula de la secundaria, que es por ahí el entorno en el que yo me desenvuelvo, nos sucede muchas veces cuando le llevamos a nuestro alumno una fotocopia con 5 hojas de un texto, ¿sí? Y la repartimos la fotocopia, hacemos la vaquita para juntar el dinero de la fotocopia, o hablamos con la fotocopiadora de la escuela si tenemos suerte, y repartimos en nuestros alumnos, y después la guía es párrafo tal, pregunta tal, párrafo tal, pregunta tal, párrafo tal, pregunta tal, y parece que las respuestas están todas súper conducidas, y sabemos que le preguntamos, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces el chico te dice 4, muy bien, listo, está aprobado. Ese formato del aula tan tradicional, inclusive criticable, ¿sí? Pero vigente, muchas veces se está traduciendo, o nos está sucediendo que se está traduciendo en el aula virtual. Entonces, en vez de pasar una fotocopia de 5 páginas al chico con las preguntas, pregunta-respuesta, le estamos pasando un PDF de 5 páginas con preguntas-respuestas en un Word. Eso significa, colegas, eso significa que estoy trabajando en el ámbito virtual. Eso significa que estoy usando las TICs, eso significa que por el solo hecho de haber pasado un PDF, estoy usando el recurso de los formatos digitales, y la verdad que no. Eso es forzar el aula tradicional al soporte digital. Pero el recurso, ¿sí? Está no solamente desdeñado, sino que por el contrario nos va a generar un rechazo muy grande, por lo que vamos a ver en un ratito en la clase de hoy. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos es, en primera instancia, repensar el diagnóstico. El diagnóstico hay que repensarlo desde otro parámetro, el diagnóstico nuestro, y este diagnóstico no es para cumplir con algo que nos solicita la directora. Sí, este diagnóstico es para que nuestro trabajo no lo tiremos por la borda, para que el esfuerzo que estamos haciendo, para que el esfuerzo que realmente estamos haciendo, cumpla con el objetivo nuestro, que es poder transmitir
poder transmitir los conocimientos, poder llegar a una construcción de un conocimiento superador con nuestro alumno. Por otra parte, el otro desafío es encontrarnos nosotros con nuestro propio diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué facilidades técnicas o no? ¿Qué carencias tenemos? Porque de esa manera yo puedo saber en dónde puedo afinar el lápiz, en qué lugar necesito capacitarme y en qué lugar puede brillar el contenido también. ¿Sí? Y si voy a utilizar las TICs, tengo que deconstruir el lenguaje, los lenguajes que voy a utilizar. ¿Sí? Para eso, nosotros tenemos que repensar la comunicación, tenemos que comprender cómo funciona el fenómeno comunicativo. Tenemos que repensar esta nueva forma de comunicarnos en los soportes digitales, en este continente digital, ¿sí? Porque si no nos quedamos atrás y nuestro interlocutor está hablando otro idioma, o nosotros estamos hablándole otro idioma al interlocutor en un ámbito que le es plenamente propicio a él, ¿sí? Quizás este contexto tan particular de pandemia apuró los procesos, ¿sí? O quizás también nos sacó del lugar cómodo, nos sacó de ese lugar donde la estructura de mi aula funciona, ¿sí? Y entonces mi acción docente era casi sistemática y repetitiva año a año. El desafío que tenemos hoy es inusitado. Por lo menos en mi tiempo de docente, yo doy clases desde hace mucho tiempo, en mi tiempo de docente, por lo menos, el desafío al que me ha enfrentado esta pandemia es único. Muy bien, vamos a... Voy con la guía de memoria. Nosotros tenemos hoy un gran problema, ¿sí? Un problema que es esencial, pero fundamental para nosotros tener en cuenta al momento de encarar, inclusive antes de encarar el aula virtual, que es la utilización del tiempo, una nueva construcción del tiempo. Cuando nosotros tenemos el aula tradicional, el aula formal, es sencillo encontrarnos en el tiempo y construir una disciplina del tiempo, o sea, establecer una disciplina del tiempo. Y porque el chico va a las 8 de la mañana, o si va al turno tarde, o si es superior, tiene una temporalidad ordenada, y ese orden de temporalidad también solidifica una disciplina. El chico sabe que en tal hora, o el alumno, el educando en general, los alumnos, las alumnas en general, saben que de tal hora a tal hora se va a clase. Esa disciplina, hay veces que la palabra disciplina suena fuerte, pero en realidad es un ordenamiento interno, inclusive muy interno, que va a los planos más profundos de nuestra constitución como personas. Hoy no la tenemos esa disciplina. Hoy el tiempo es laxo. Entonces, o dependemos de la voluntad de la familia, o dependemos de la disposición del alumno. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como docentes? ¿Qué hacemos nosotros como docentes para hacer que ese tiempo en el que el alumno está frente al contenido sea realmente fructífero? Porque cuando estamos en el aula tradicional, nosotros los vemos cara a cara a los chicos y estamos, como en este contexto, de una manera sincrónica frente a los alumnos. Podemos ver sus expectativas, podemos ver cuándo un chico está aburrido, cuándo se porta mal, cuándo se distrajo, cuándo le tenemos que sacar o no el celular porque está distrayéndose él o distrayendo al resto. Pero en este entorno, no somos dueños de la situación comunicativa, no somos protagonistas de la situación comunicativa en ese plano como en el plano del aula virtual.
y no hay una temporalidad establecida. Algunas escuelas han logrado tener encuentros sincrónicos con los chicos, ya sea a través del Classroom, del Meet, o ya sea a través de Zoom. Algunas escuelas han logrado reunir por lo menos a la mayor cantidad de alumnos y poder juntarlos, pero son las excepciones. Y son las excepciones también en la regularidad. No hay una regularidad, es decir, todos los días de 9 a 13 nos encontramos en las distintas salas de las distintas materias. ¿Sí? Lo sano en la administración del tiempo sería que todos docentes, alumnos, pudiéramos tener un tiempo para lo que es trabajo netamente y un tiempo para trabajo, aula, ¿sí? Y un tiempo para el ocio que lo podamos administrar. Y sería también muy sano que ese tiempo para el ocio, para el trabajo, para el estudio, tenga una regularidad. ¿Sí? Los cuadernillos que bajan del Ministerio de Educación de la Nación tienen una propuesta muy interesante en cuanto al uso del tiempo. Tienen una estructuración en cuanto al uso del tiempo. Ahora, si yo tengo que hacer un análisis crítico, que no es criticar, ¿sí? Un análisis crítico, un diagnóstico de la situación, y cuántos alumnos de los que usan los cuadernillos respetan esa temporalidad, y es muy difícil, es muy difícil. Entonces nosotros nos enfrentamos en un contexto donde la administración del tiempo de nuestro alumno es muy compleja y nosotros no tenemos ningún ejercicio para poder sostener la administración del tiempo. No tenemos un ejercicio directo como tenemos en el aula, que cuando toca el timbre ahí va el recreo. No tenemos ese ejercicio directo para poder estar con la regla midiendo el tiempo del aula y el tiempo del ocio. Y el problema principal en el uso del tiempo, aquellos que son papás me van a entender de primera mano, ¿sí? Es que el tiempo del estudio en el soporte digital hoy se da en un contexto que es el contexto de la pantalla. O sea, hoy se da el espacio digital, se da en la pantalla. Y la pantalla es el lugar cotidiano del ocio, también generalizado. En este mundo globalizado, las redes sociales que ocupan el lugar de la interacción sociocomunitaria, los juegos en general, todos los juegos, ¿sí? No todos, pero gran parte de los juegos que juegan nuestros chicos y nuestros grandes están dados en la pantalla. La pantalla es el lugar por excelencia del ocio. Y de hecho, las herramientas que tiene el ocio para captar la atención de las personas en general son muy refinadas, muy estudiadas, científicamente desarrolladas por equipos multidisciplinarios, por empresas multinacionales muy importantes. Entonces, vaya que estamos en una competencia desleal para ganar la atención y la atención en el tiempo de nuestros alumnos frente a la pantalla. Porque el mismo lugar donde nosotros estamos compartiendo los contenidos, ese mismo lugar es en el que a un clic de distancia, tiene el esparcimiento. Entonces, ahí nosotros entramos en una dicotomía muy, muy fuerte, ¿sí? Porque competimos con el entretenimiento, competimos con ese ocio, muchas veces improductivo, otras veces productivo, pero muchas veces improductivo. Competimos con la red social, competimos dentro del mismo soporte. Entonces, ahí está el lugar en donde nosotros como docentes tenemos que apelar frente al alumno, tenemos que apelar y decirle, hay una obligación que es tuya, ¿sí? Que es tuya, que es la obligación de sostener, el proceso. Y hay una obligación que es mía, es de que el proceso esté acorde al contexto en el que vivimos.
acá tiene que haber un acuerdo de partes. Es necesario que haya un acuerdo de partes. Para que haya un acuerdo de partes, el alumno tiene que creernos y el contexto, la familia tiene que apoyarnos. Es imposible si no, porque la competencia es muy desleal. Y la verdad que el entretenimiento, hoy en día, así como lo vimos en la charla TED, aquellos que la pudieron observar, a los espacios de entretenimiento poco le importa la educación de, de las personas en general, no estamos hablando solamente de alumnos, de chicos. Poco le importa la formación de la gente porque lo que necesitan es flujo de datos. Hoy el éxito sí se mide por flujo de datos. Eh, y bueno, nosotros acá tenemos que empezar a comprender estos nuevos diálogos que tenemos, porque nuestro éxito en el aula también se va a medir, tristemente, por flujo de datos. Entonces, nosotros tenemos que conocer nuestro alumno y reafirmar el vínculo con la familia. En cualquiera de los niveles tenemos que reafirmar el vínculo con la familia. Tenemos que conocer nuestro alumno y aceitar el vínculo con el docente. Tenemos que aceptar nuestro vínculo con el alumno, tenemos que reconocernos en este ámbito. Y tenemos que encontrar al alumno y saber que el alumno necesita un espacio de socialización. Por eso no nos sirven las herramientas que son totalmente autoconducidas con los alumnos. Quizás algunas sí, pero en otras tenemos que lograr el conocimiento, tenemos que lograr el vínculo con el resto de los pares, tenemos que buscar la forma dentro de las herramientas virtuales que el alumno se pueda encontrar con sus pares, porque de esa manera tras lazos y la escuela también va ocupando ese lugar de ente de socialización. ¿Sí? Si nosotros sostenemos este esquema perverso de la persona individual frente a su pantalla, con orejeras, metida dentro de un cubículo, y la verdad que le estamos haciendo el juego a esta caracterización individualista que tiene esta nueva era del proceso digital, donde cada vez se van acotando más los vínculos verdaderos. Pareciera que tenemos millones de amigos, pero vínculos verdaderos tenemos pocos. Y nosotros que tenemos la expectativa que dentro de 2 meses, o dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses, volver al aula física, tenemos que hacer que esos vínculos no se pierdan. Y para eso hay que buscar, esperen que voy a silenciar acá. Para eso tengo que buscar las herramientas que permitan la interacción entre nuestros alumnos, porque recordemos que también son seres sociales como nosotros. Bien. Lo que sí nos dan, quedan más o menos 5 minutos, ¿sí? de esta primera exposición. Les voy a pedir que den el presente, ahora, exactamente, que vayan dando el presente en el chat. Lo que sí nos dan las herramientas virtuales, que esto lo vamos a ver y lo vamos a desglosar particularmente un poquito más adelante, son herramientas de seguimiento. Si bien los soportes virtuales a nosotros nos imponen el desafío, cuando tenemos mucha cantidad de alumnos, nos imponen el desafío de tanta gente, ¿sí? Atender, y medio como que hasta nos podemos llegar a asustar en este contexto, sí hay un montón de herramientas que son de seguimiento, de automatización de seguimiento, que nos permiten, ¿sí? Vislumbrar porcentajes, pero también particularidades. Hoy hay herramientas que son súper fáciles de usar, son sencillas, están muy al alcance de la mano para hacer agenda, para hacer seguimiento, para hacer calificación colectiva, para saber quién entregó, en qué horario entregó, cuándo entregó. Hay un montón de herramientas que están dentro del contexto virtual que nos permiten hacer un seguimiento. Y dentro del seguimiento, ¿sí? Dentro del seguimiento sistematizado, poder ver cuáles son las particularidades de cada uno, ¿sí? Entonces nos desagrega un montón de trabajo, ¿sí? Que por ahí en el aula nosotros dar el presente, por ejemplo, dar el presente en un aula, en el aula física nos llevaba 5 minutos, ¿sí? O quizás un poquito más. 5 minutos perdíamos de nuestra clase de dar el presente. Hoy el presente lo tenemos con un clic.
¿sí? Entonces, hay herramientas que nos facilitan todo lo que era el trabajo mecánico del seguimiento, de la construcción del seguimiento, del seguimiento del alumno mecánico. Entonces, podemos descansar en las herramientas tecnológicas para el seguimiento mecánico y poder de esa manera poder poner el ojo en el seguimiento particular de otras cuestiones que son quizás hasta más importantes para el alumno. Ahora Para empalmé con cerrar un este curso. bloque, sí, para cerrar, esperen que voy a silenciar, ahí está. Para cerrar este bloque, el gran desafío que nosotros tenemos hoy, el gran desafío que tenemos hoy, es que el aprendizaje sea un proceso realmente significativo. Esto que hablamos tantas veces y lo escribimos en nuestros proyectos y queda tan lindo, ¿sí? De decir que el aprendizaje sea significativo, bueno, hacerlo de verdad. Y para que sea de verdad un proceso significativo, tenemos que comprender cómo funciona este entorno, que es el entorno digital, que representa un lugar en el que nosotros también estamos inmersos, pero muchas veces estamos inmersos como visitantes. Y el hecho de estar inmerso como visitante implica tener una mirada hasta casi inocente de la situación, porque somos parte de lo que va sucediendo en las redes sociales. Pero para que nosotros seamos constructores de un mensaje, para que seamos realmente dueños de una situación y conscientes, ¿sí? Conscientes de este proceso, tenemos que conocer cómo funciona bien desde adentro, que eso es lo que vamos a empezar a ver en el próximo blog. Vamos a hacer un receso de 10 minutos, preparen el mate, descansen un poquito, estírense y en 10 minutos nos volvemos a encontrar. La sala de chat no la cierro, la dejo abierta, porque así no tenemos que otra vez admitir a 100 personas en la sala. ¿Sí? Hacemos un pequeño receso, vamos a preparar un mate, en 10 minutos nos reencontramos.
Hola, para aquellos que están preguntando si, si hay sonido o no hay sonido, estamos en un pequeño receso y ya volvemos. En 3 minutos volvemos. Bueno, nos vamos sumando. Para aquellos que están acá, hasta que se termina de sumar toda la gente, queda un minuto, les quiero contar que para mí fue una sorpresa muy grande el interés en la capacitación. Me llamó mucho la atención y la verdad que fue gratificante y un desafío interesante, porque se abrió la capacitación, la inscripción de la capacitación 8:30 de la mañana, y para las 10 de la mañana tuvimos que cerrar. Habíamos acordado un cupo inicial de 50 personas para poder hacerlo más fructífero, y cerramos en 200 inscriptos, previendo después el margen de gente que se inscribía y que después no iba a poder desarrollarlo, pero tuvimos que cerrar al número de 200, y por ahí hubo gente que inclusive se enojó un poco, porque había quedado afuera, pero no es que, nada, se publicó en las redes sociales del ministerio y de repente hubo una aluvión así de participación, y no es que había gente enterada de antemano, ¿sí? Porque de hecho ni los propios profes de mi escuela, los colegas de mi escuela, se enteraron antes. Yo les mandé el WhatsApp con el flyer a las 9 de la mañana y ya había 150 inscriptos. Y creo que hay un par de profes que están por ahí que son de la escuela. Así que, nada, es interesante, más allá del puntaje, más allá de todo, es interesante eh, lo que despierta esto de los soportes virtuales en todos nosotros, y nada, el desafío que nos impone, ¿no? A todos nos impone un desafío grande, porque inclusive aquellos que trabajamos en los entornos, aquellos que venimos desarrollándonos, que en otras áreas hemos trabajado mucho con Drive o con YouTube o con No, pero Spotify o el con tema cualquiera está. de las redes, ya sea institucionales o no, ¿sí? El hecho de mudar plenamente el aula a este soporte también es un desafío grande. Bien, vamos a ir arrancando. Eh, Les recuerdo, para aquellos que se han ido sumando, voy a hacer un muy rapidito, ¿sí? Porque hay alguna gente que se fue sumando y yo ya había dado las características del taller. El taller dura 3 meses, tiene 3 encuentros sincrónicos, como este es el primero, con una periodicidad de un mes cada uno, es decir, que el mes que viene nos vamos a encontrar y el otro mes va a ser el último. Cada semana va a tener una actividad, ¿sí? Asincrónica, más allá del encuentro mensual, todas las semanas va a haber una actividad. Cada mes desarrollo un eje temático que está explicado en el Classroom, y sobre el final de cada mes va a haber un trabajo que es un trabajo práctico, que es el que acredita el bloque temático. Y al final va a haber un trabajo práctico integrador de todos los contenidos, que eso va a ser un poco más especial. Eh, los soportes en los que estamos trabajando son el Zoom, el Zoom para los encuentros sincrónicos, el Classroom como lugar de alojamiento
el material teórico y también el lugar de entrega de los trabajos prácticos, y el grupo de WhatsApp, que el grupo de WhatsApp va a estar regularmente bloqueado para la publicación y va a estar abierto para la publicación de todos los participantes solamente durante los encuentros sincrónicos, ¿sí? Y durante los momentos que hagamos un foro. Cuando hagamos foro, ahí sí todos van a poder participar. Y esto no es porque el profe no quiere recibir los mensajes, porque de hecho todos saben, los que me han mandado un mensaje en privado, les he contestado a todos en la medida de los tiempos de uso, ¿no? Pero les he contestado a todos. Sino porque muchas veces estamos saturados con los grupos de WhatsApp y lo que menos queremos es perder asistencia dentro del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es muy importante y aquellos que ya están trabajando en las aulas con los grupos de WhatsApp se han encontrado con eso porque tiene un lenguaje directo y es de uso muy permanente hoy en día. Muy bien, ya estamos. Ya estamos todos adentro, arrancamos con la segunda etapa. Para todos aquellos que quieren hacer una observación, dar un ejemplo, decir, no estoy de acuerdo en esto, ¿sí? Levantan la mano y participamos. Mientras tanto, les pido por favor de tener los audios en silencio para que no haya ruido. Básicamente eso. Pero la participación está abierta y hay algo que aportar. Nos ordenamos, levantamos la mano y habilitamos el audio. No hay ningún problema. Bien. Entonces, vamos a empezar con la segunda parte. Miren que hay gente que se está reconectando, que se había salido. Vamos a empezar con la segunda parte. Como les decía al cierre de la primera parte, nosotros tenemos que pensar en que el proceso sea realmente significativo, el proceso frente a nuestro educando sea realmente significativo. Para eso tenemos que reconstituir nosotros mismos, esencialmente nosotros, algunos conceptos que son súper básicos, súper básicos. ¿Qué es un lenguaje? ¿Qué es un código? ¿Qué son los símbolos? ¿Y cómo funciona el proceso de la comunicación? El modelo de la comunicación, ¿cómo funciona? Porque todos estos conceptos han entrado en los últimos 30 años en un proceso de crisis. Todos estos conceptos han entrado en crisis en las ciencias sociales y particularmente en los últimos 5 años, mucho de lo que nosotros inclusive estudiamos en la universidad o en la formación superior está dado por tierra, porque los tiempos cambian y los vínculos cambian entre las personas. ¿Sí? Espere que silencio acá, descarriado. Ahí está. Entonces, ¿qué es un lenguaje? A nosotros el lenguaje generalmente nos lleva directamente a pensar, muchas veces nos lleva a pensar, hacer la relación con la palabra y el lenguaje verbal. ¿Sí? Y de qué manera el lenguaje verbal transmite conocimiento. Está bien, no está mal, pero está limitado, muy limitado. Un lenguaje es una construcción, es una construcción arbitraria que requiere de elementos significantes. Antes se le llamaba signos, ¿sí? El signo como la célula básica de la comunicación. Ahora ya ni siquiera se le llama signo para romper esa idea que tenemos nosotros como personas, sino que se le llama elemento significante u objeto significante. Entonces, un lenguaje es una cantidad, un montón de elementos significantes que tienen una asimilación en un código, están codificados, ¿sí? Que ese código es compartido por un grupo de individuos, sea de la especie que sea, y que tiene la facultad de llevar un mensaje en sí mismo. Si nosotros ampliamos acá y nos sacamos nosotros de la cabeza las letras y las palabras y empezamos a comprender que un lenguaje es una construcción, es un conjunto de elementos significantes que están constituidos en una simbiosis, en un código y que es comprendido por varios individuos, ahí ya podemos clarificar un montón de cosas. Primero, podemos clarificar que dentro del proceso de la comunicación se da en muchos planos.
múltiples, al mismo tiempo, que no alcanza con la palabra, que la palabra es es un elemento muy importante, perfecto, ¿sí? Pero tan importante como la palabra es el ámbito, es la forma en que estamos vestidos, tan importante la palabra es la luz, tan importante como la palabra es la gestualidad, tan importante como la palabra es inclusive la calidad proxémica, ¿sí? La utilización del espacio. Tan importante como la palabra es la construcción sonora alrededor que tenemos, si hay ruidos o si no hay ruidos. Entonces, empecemos a visualizar que la multiplicidad de lenguajes en el fenómeno comunicativo está dada por la cantidad de elementos en el acto, en el fenómeno. Es un fenómeno. Todos los elementos que están dados en el acto comunicativo se constituyen dentro de un lenguaje. La interpretación de ese lenguaje tiene distintos planos, eso sí lo vimos. Hay planos que son plenamente conscientes, otros que son subconscientes. Hay cosas que comunican y que yo no tomo dimensión racional de lo que está comunicando, pero realmente está comunicando. Esto llevado a un ejemplo práctico. Si estoy en una situación con una persona hablando en privado y hay una música de fondo, y bueno, posiblemente la música de fondo uno no tome conciencia real en primer plano del acompañamiento de la música de fondo, pero esa música de fondo va a construir un ambiente, un clima. Y el proceso comunicativo se hace efectivo cuando se genera algo que se llama clímax de la comunicación. Ese es el lugar donde nuestro cerebro interpreta y construye la idea que estamos compartiendo. Para llevarlo bien a lo gráfico, para hacerlo en palabras sencillas y no ponerse tan técnico, nosotros en el acto comunicativo tenemos atención y tensión. Para aquellos que somos un poquito más grandes, veo que hay caras muy jóvenes, ¿sí? Pero aquellos que somos un poquito más grandes, cuando éramos pibes, había un juego que era muy piola, no existían los celulares, obviamente, que era de poner una latita de yogur, una latita de arveja, una latita de hojalata, con un piolín, ¿sí? Y ponernos a varios metros y hablar, ¿sí? Eh, Esa es una explicación muy gráfica y muy sencilla para comprender esto de la atención y de la tensión que tiene que tener el fenómeno comunicativo. La atención, la atención es la capacidad que nosotros desarrollamos para poder escuchar plenamente, pero escuchar no es solamente, sino de sentir, de poder percibir a través de de poder percibir todos los relieves, todos los lenguajes. Sí, esperen que sigo admitiendo gente. La próxima voy a poner un coadministrador para que me admita gente. Esa es la atención, pero tan importante como la atención es la tensión, que es la generación de ese clima. Ustedes, esto nosotros lo vivimos permanentemente en el aula. ¿Vieron cuando ustedes están frente a los chicos, frente a los alumnos, o los chicos o grandes, y los chicos, ustedes sienten que están con ustedes, que están con nosotros, cuando sentimos que los pibes se engancharon, que participaron, que hay esa energía en el aula, y que nos vamos de ahí capaz cansados físicamente, pero recontentos anímicamente porque la clase funcionó? Bueno, esa es la tensión. Tan difícil de sostener en el entorno virtual, ¿sí? Porque en el entorno presencial, en el aula presencial, es nuestra energía que genera esa tensión. Es esa asimilación colectiva de la energía. Esperen que silencio acá. Es esa asimilación colectiva que hace que el proceso de la comunicación se dé en ese clímax y que se dé plenamente, ¿sí? Entonces, tenemos que, para poder reconocernos en este espacio y para poder generar ese clímax, tenemos que entender, primero, que el lenguaje no es solamente la palabra, que no alcanza con que la palabra esté correctamente dicha o correctamente expresada en un texto.
no alcanza con eso para que la comunicación sea efectiva. Segundo, tenemos que también repensar los códigos, las maneras de encriptar, ¿sí? Un código es un método de encriptación. Las maneras de encriptar los elementos significantes en el entorno virtual son distintas a cualquier otro entorno, ¿sí? La multiplicidad, la multiplicidad de los recursos y la velocidad de los recursos, la carencia de atención de los escuchandos, de los escuchandos, de todos, e inclusive de nosotros, veámonos nosotros viendo una página de internet. Yo les pregunto a ustedes hoy, ¿quiénes leyeron los 2.000, 3.000 caracteres que tenía el primer texto del que daba los contenidos del curso completo hasta el final, de un tirón, y quienes leyeron el apunte de cátedra número 1, que eran 4 páginas hasta el final? ¿Quiénes tuvieron la capacidad de leerlo de principio a fin de un tirón? Nos cuesta mucho en este ámbito, nos cuesta mucho sostener la atención en un texto. Entonces, imagínense lo que sucede con nuestros alumnos. Nosotros tenemos que reconocer que dentro del ámbito virtual, la forma de generar la simbiosis entre los elementos significantes, este código, la forma de articular el código es distinta al otro entorno. Y otra cosa que es importante es la valoración de los símbolos. Nosotros estamos en un ámbito totalmente distinto. Quizás muchos de nosotros ingresamos como visitantes al ámbito, ¿sí? Un ámbito que no nos es propio por una cuestión generacional, y no terminamos todavía de comprender cómo funcionan los símbolos enlazados unos con otros adentro de los ámbitos virtuales. Entonces, nosotros tenemos que saber que no vamos a estar directamente presentes en este proceso de transmisión de conocimiento, no estamos físicamente presentes en el proceso de transmisión del conocimiento, como sí estamos en el aula, y hasta podemos percibir cuando esa tensión se va rompiendo, y darle un giro con otro recurso, con otra herramienta en el aula, hacernos nosotros carnes del problema y volver a tomar la atención con un alumno en particular porque se desvió, porque pasó un pajarito por la ventana. Nosotros no estamos presentes en ese proceso. Para poder hacer efectivo el vínculo con el alumno, y tenemos que reconocer las maneras de encriptar que tiene dentro, las maneras que tiene de encriptar el soporte digital, y poder entender cómo funcionan los lenguajes en los soportes digitales. Para poder lograr eso, nosotros tenemos una dificultad muy grande, ¿sí? Que también la tenemos que vislumbrar. Estamos, en líneas generales, y odio las generalizaciones, pero en este caso las tenemos que hacer, aunque las odie, frente a una constitución de la persona, en general, ¿sí? Una constitución de la persona que le cuesta la constancia, que nos cuesta la constancia en una actividad. Con algún profe el otro día bromeábamos un poco, que tenemos alumnos carretilla, ¿sí? Que si nosotros no ponemos a empujar, estamos haciendo otra capacitación y estamos también juntándonos con profes de Proyecto Solidario, y esto de sostener el interés del chico, sostener el interés de nuestro educando, ¿sí? Hacer que esté incentivado, ¿sí? Incentivado para que esté enganchado en nuestra clase. Y la verdad que es difícil, es difícil. Y es difícil también cuando dependemos también un poco de la presencia de la familia. Yo soy papá también, ¿sí? Yo soy papá. Y lo veo como profe y lo veo como papá también. La dificultad de nuestros chicos de sostener la atención en la pantalla, y también la dificultad mía como papá, que esto creo que se traduce, ¿sí? La dificultad mía como papá de que
mi hijo, mis hijos sostengan la atención, de empujarlos a sostener la atención. Ahora, esto se da, esto se tiene que dar en un proceso de negociación colectiva. Nosotros tenemos que negociar colectivamente. Si nosotros logramos transformar nuestra aula virtual en un aula realmente que respete los lenguajes del soporte digital, vamos a poder exigirle al alumno que se tome su tiempo y vamos a poder pedirle a la familia que nos respalde en este proceso, que nos respalde en este proceso. Bien, para poder comenzar a comprender, esto, aguárdenme un segundito, ¿sí? A comenzar a entender este proceso es fundamental que entendamos cómo funciona esto de la comunicación. Las ciencias sociales son bastante nuevas. Las ciencias sociales empiezan a surgir formalmente estructuradas apenas hace 150, 200 años atrás. Hasta ese momento no había científicos sociales que estudiaran, por ejemplo, la comunicación. Sí había recopiladores, naturalistas o científicos de las ciencias naturales que analizaban el proceso de evolución de las especies, inclusive el ser humano. Pero de la misma forma que se analizaba cómo había evolucionado una tortuga, se analizaba cómo había evolucionado el ser humano, bajo esos mismos parámetros. Recién sobre fin del siglo XIX, las ciencias sociales empiezan a ser tal de la mano del positivismo. Y el positivismo exigía, para que el conocimiento sea realmente válido, que el objeto de estudio fuera cuantificable, fuera medible, fuera observable, ¿sí? Muy propio de las ciencias duras. Ahora, ¿qué pasaba con las ciencias sociales? Bueno, las ciencias sociales tuvieron que, para poder nacer como ciencias, para que sean revalidadas en el ámbito académico, tuvieron que absorber el método de estudio y empezar a razonar el estudio de la sociedad, de los vínculos humanos, desde ese lugar. En ese mismo contexto, estamos hablando de fines del siglo XIX, ahí nació este modelo de la comunicación que inclusive hoy en día muchos de nosotros lo enseñamos a nuestros alumnos. Ese famoso emisor, mensaje, receptor. ¿Sí? Ese emisor, mensaje, receptor es perverso. Y lo voy a decir con todas las letras. Es absolutamente perverso. ¿Por qué es perverso? Porque el emisor, ¿sí?, es el único dueño del mensaje, parece que el flujo es direccional, ¿sí? El emisor es el dueño del mensaje, el mensaje es muy propio de las necesidades y los intereses del emisor, y el receptor es un ente pasivo. Sobre ese mismo modelo, se articuló toda la escuela moderna, ¿sí? Y a las pruebas me remito. ¿Quién no vio alguna vez el Chavo? ¿Sí? Para tener un ejemplo, para salirnos de nuestro ejemplo cotidiano, del nosotros, y verlo reflejado casi en el grotesco de un programa de humor. ¿Quién alguna vez no vio un capítulo del Chavo con el profesor Girafales? Si nosotros caracterizamos y estereotipamos, ¿sí?, cometemos el pecado de estereotipar, aguárdeme un segundito, que silencio, ahí está. Cometemos este pecado de estereotipar, vemos al profesor Girafales que está en un estrado, ¿sí?, está por sobre el resto de los alumnos. Esto es clásico de la educación moderna, de cuando se empezó a institucionalizar la educación, ¿sí? No estamos hablando de moderna de la actual, sino de cómo inició la educación. El profesor en un estrado, portador del conocimiento, ¿sí?, portador del orden. Es el único dueño de la situación comunicativa. Y el alumno en una fase absolutamente pasiva, ¿sí? Esto, como decía, es un modelo perverso. Un modelo perverso porque implica un espacio de dominación. Tal es así que, como decíamos en el apunte, sobre principios del siglo XX, entre
entre 1910 y 1920 empezó a surgir una teoría que era la teoría de la aguja hipodérmica, que iba un poquito más allá, profundizaba esto y decía que los individuos somos recipientes vacíos y que podíamos ser inoculados con contenidos, con cultura. De esa manera, ¿sí? Los procesos comunicativos podían generar individuos con la identidad maleable. Esto sigue siendo utilizado hoy en día por la publicidad, ¿sí? Entonces, como para poder comprender, hagan de cuenta que uno es un vaso, otro es una botella, otro es un balde, otro es una jarra, pero a todos los llenamos con Coca-Cola. Entonces, todos somos recipientes de Coca-Cola. Más allá de que seamos distintos en el exterior, todos somos recipientes de Coca-Cola. Y por ende, servimos para la misma cosa, ¿sí? La teoría de la aguja hipodérmica fue muy utilizada inclusive por los procesos de propaganda más atroces de la historia universal, ¿sí? Y sigue siendo utilizada hoy, por los esquemas publicitarios. Y hago el hincapié esto que sigue siendo utilizada hoy porque los modelos de estudio son modelos que se materializan en prácticas. En las ciencias naturales, ¿sí? Los modelos de estudio se usan, después uno tiene el modelo, el cultivo en un laboratorio, y después ese modelo de cultivo, lo que sucede ahí, se replica, ¿sí? Para hacer una vacuna o para hacer un fertilizante, ¿sí? Se replica. En las ciencias sociales, como venimos con una construcción del método de las ciencias duras, pasaba y sigue pasando algo similar. Los modelos de estudio se siguen aplicando como herramienta en la transformación social. Cuando surge la radio, por ejemplo, como la radio o el cine, como primeros medios masivos de comunicación, se empezó a comprender desde las ciencias sociales que el receptor, ¿sí? Era un receptor múltiple. Como era un receptor múltiple, como el mensaje llegaba de una manera múltiple y era un receptor múltiple, no siempre reaccionaba de la misma forma. Entonces se perdía esta tensión con el escucha. Entonces las ciencias sociales vinieron al auxilio con las mediciones de audiencia y algo que el modelo de escuela llamó feedback. El feedback que todos conocemos y lo enseñamos también en nuestra aula, yo pongo ahí en el apunte, casi como un chiste, que a mí un profe en la secundaria me enseñó que el feedback venía a democratizar el proceso de la comunicación. Y después, cuando uno estudia y ve un poquito la historia, se da cuenta que no, que por el contrario, el feedback viene a sostener la supremacía del emisor frente al receptor. ¿Por qué digo esto? Porque el feedback es una medición de las respuestas del receptor para que el emisor pueda reestructurar su mensaje y seguir dominando la escena. Pueda modificar el soporte de su mensaje para poder seguir dominando la escena. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Muy claro, y no hago ninguna crítica de contenido, no voy a hacer no voy a criticar el contenido, voy a hacer un análisis crítico de la situación. Por ejemplo, el fenómeno Tinelli, ¿sí? Nosotros tenemos el fenómeno Tinelli que es especial para poder comprender esta circunstancia del feedback. Tinelli desde 1993, ¿sí? Yo era adolescente y tenía Ritmo de la Noche. Creo que era Ritmo de la Noche. Sí, después tuvo Showmatch, después tuvo no sé qué, y después tuvo no sé qué, el cantando, el bailando, el no sé qué. Si nosotros nos ponemos a ver las primeras emisiones de Tinelli como fenómeno comunicativo de 1993-1994 a las últimas del año pasado, vamos a salvarlos de este año que es muy particular, pero las últimas del año pasado, si nosotros tuviéramos que identificar el mensaje, ¿sí? No el soporte, el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Y el mensaje es el humor de la mano de la mujer objeto. Eso es claro.
¿sí? Desde aquellos que pintan canas como yo, veíamos a la noche, después de las 12 de la noche, y estaba la diosa del verano, junto a los bloopers, ¿sí? Mujer objeto y humor. Hoy nosotros podemos ver, o el año pasado podíamos ver, también la mujer objeto y el humor. Cambió el soporte, cambió el formato, cambió los días, cambió lo que cambió, el mensaje no cambió. Ahora, ¿cómo hizo este emisor, nuestro emisor de ejemplo, para comprender de qué manera reestructuraba el soporte del mensaje, los canales del mensaje, para seguir siendo dominante en este esquema comunicativo? Y obviamente que el feedback fue la herramienta fundamental, es decir, las mediciones de audiencia, las estadísticas, todo esto que constituye el feedback no viene a democratizar el proceso comunicativo, simplemente viene a dar herramientas al emisor para poder modificar los soportes, modificar los canales, modificar las formas de transmitir el mensaje para seguir siendo dominante en este proceso. Entonces, nosotros tenemos hasta 1950, aproximadamente 1960, ¿sí? Las ciencias sociales que aportan a este punto, reconocen la carencia del modelo y aportan el feedback para poder seguir sosteniendo la supremacía del emisor. Como les decía, estos modelos de comunicación son modelos de laboratorio, pero que después se traducen en herramientas prácticas. Generalmente en todos los ámbitos de las ciencias, en todos los ámbitos de la ciencia, las ciencias duras, las ciencias sociales, todas las ciencias, la empresa, el concepto de empresa, se nutre y mucho de los logros de la ciencia. ¿Sí? Bien, hecha esta aclaración, durante la década del 60, década del 70, principio del 80, lo que pasó es que los medios masivos de comunicación se multiplicaron y se multiplicaron los soportes. Entonces, surge la televisión, la radio, la cantidad de radios se multiplica, también se multiplica la cantidad de escuchas, el cine tiene un crecimiento inusitado, la alfabetización en toda América es muy grande, por ende los medios gráficos empiezan a tener también una importancia prevalente. ¿Y qué sucede? El receptor que recibía mensajes de una radio o de una pantalla de cine esporádicamente, empezó a recibir mensajes múltiples. El mismo receptor escuchaba 4 o 5 radios, el mismo receptor por ahí leía un diario, el mismo receptor por ahí veía un canal de televisión o iba al cine esporádicamente. Entonces, el mensaje empezó a ser múltiple. De la misma forma, había múltiples emisores actuando en el mismo lugar. Entonces había múltiples emisores y receptores que recibían múltiples mensajes. Esto hizo entrar en crisis de vuelta este modelo de emisor-mensaje-receptor. Ya no alcanzaba con el feedback. Ahí es donde la empresa, ¿sí? De la mano de la investigación social, donde la empresa reconoce esta potencialidad que le daba el emisor múltiple para la construcción de la verdad. Entonces, si una persona escucha algo en la tele, pero además lo lee en el diario, lo escucha en la radio, y esto está reafirmado como idea en una película del cine, y bueno, eso es verdad. ¿Sí? Eso es verdad, es nuestra verdad. Surgen en esta época, hacia el 70, los grandes tools de información, grandes empresas que terminan comprando todos los multimedios, ¿sí? Se terminan transformando en multimedios, se compran los soportes. Entonces, de repente, lo que antes era un diario, ahora termina siendo un canal de televisión, una radio, un diario, pero también un portal web, una productora de cine, ¿sí? Es decir, que la empresa empieza a constituirse como muchos emisores al mismo tiempo. Y esto, ¿sí? Le da una herramienta que no existía hasta acá, que es la apreciación de la posibilidad de construir verdades, ¿sí? La posibilidad de construir verdades desde fuentes múltiples para que el receptor tenga una noción de la realidad.
nosotros llegamos a este lugar y es muy importante que lo conozcamos esto. Es muy importante, porque en el entorno virtual la multiplicidad de mensajes, la multiplicidad de mensajes al mismo tiempo, también hacen a la construcción de una verdad alternativa o no. ¿Sí? Y muchas veces cuando nos ponemos a ver, a hacer un análisis crítico de los distintos soportes que nosotros tenemos en Internet y empezamos a ver qué empresas son las que participan en cada uno y empezamos a encontrar, ¿sí?, pocos actores, pocas empresas que son dueñas de muchos soportes. Lo mismo que sucedió con los medios radio, TV, cine, gráfica, en un proceso que empezó en el 60 y se estiró hasta el 80, 90 también, el mismo proceso, nosotros lo vemos de una manera súper acelerada en los soportes digitales. ¿Sí? ¿Es malo? ¿Es bueno? Y la verdad que el tiempo lo dirá. Lo que nosotros no podemos hacer es dejar de reconocerlo, dejar de reconocer esta situación, ¿sí?, para que cuando nosotros ingresemos en este ámbito no seamos actores inocentes, ¿sí? Nosotros tenemos que ser constructores activos del mensaje. Entonces, lo menos que podemos hacer es ser inocentes y pensar que Facebook no tiene ningún interés con el contenido que nosotros aportamos, o dejar de saber que Facebook es la misma empresa de Instagram y que tienen un vínculo directo con WhatsApp. No podemos dejar de conocerlo eso, ¿sí? Tenemos que saberlo para hacer el territorio que estamos pisando. Tenemos que reconocer el territorio que estamos pisando. Bien. La otra cosa es que nosotros, en este ambiente digital en el que nos estamos moviendo, es muy difícil sostener esta noción de la linealidad del discurso. Ese modelo de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, ese modelo perverso de la comunicación, que está diseñado en el año, a fin del siglo XIX, que está diseñado ahí, que ha pervivido y ha servido para el análisis y las herramientas de estrategia de convencimiento social durante más de 100 años, ese modelo está absolutamente en crisis. Y está en crisis porque el soporte digital, este mundo virtual, ¿sí?, se ha constituido como un mundo casi paralelo, donde los emisores son múltiples, pero son múltiples de verdad, y van cruzados. Y más allá de que las grandes empresas puedan intentar conducir el flujo de información, ¿sí?, intentar conducir el flujo de información, hay una realidad que es insoslayable, que el conocimiento se construye de manera colectiva en Internet. En Internet el conocimiento se construye de manera colectiva. Entonces, si nosotros pretendemos armar los contenidos de manera direccional, basándonos en el modelo del aula tradicional, que reconoce al emisor, mensaje receptor, que nos reconoce a nosotros como dueños del mensaje, ¿sí?, y dueños de la situación, dueños absolutos de la situación comunicativa, y al receptor como un ente pasivo, si nosotros pretendemos que nuestro aula virtual funcione con ese modelo, y estamos condenados a la crisis. Nosotros tenemos que ser protagonistas activos de la clase, tenemos que ser protagonistas activos, pero necesitamos esencialmente de la participación del educando. Necesitamos esencialmente de que él se constituya como un actor absolutamente participativo del reconocimiento del contenido.
esto atenta contra el aula tradicional, fuertemente atenta contra el aula tradicional. En mi escuela secundaria, un profesor de geografía, una profesora de geografía, me hizo estudiar de memoria todos los ríos de Europa. Todos los ríos de Europa. ¿Sí? Me los tuve que estudiar de memoria, todos los ríos de Europa. Ajá. Y yo me pregunto, hoy, no lo critico al profesor, porque era el contenido que él tenía para dar. Yo me pregunto hoy, en el formato virtual, ¿para qué me voy a estudiar de memoria todos los ríos de Europa si lo tengo a un clic de distancia? Pero no solamente lo tengo a un clic de distancia. Abro Google Maps y tengo el contexto de cada uno de los ríos, por qué ciudades pasa. Es más, pongo en relieve en la imagen satelital y puedo ver los paisajes, puedo recorrer los paisajes, y si ese río pasa por una ciudad, pongo el Street View y puedo recorrer las calles de ese río, las calles y los puentes que atraviesan ese río. En esto, sí, tenemos nosotros un desafío importante, porque tenemos que reformular la manera que tenemos para brindar el contenido. Entonces nosotros no podemos decirle, menciona los ríos de Europa. ¿Sí? En realidad, tendríamos que juntos ir a recorrer los ríos de Europa, generar el incentivo para que nuestro alumno descubra los ríos de Europa que ya están en Internet. El ejercicio de la memoria, como ejercicio, es válido. El ejercicio de la memoria. Es decir, los resortes cognitivos que tenemos que ajustar y que tenemos que incentivar. No me voy a poner a hablar de psicología porque no es mi ámbito, pero he hablado con muchos profesores que usan ese tipo de recursos como la memoria y el sustento es, pero el chico es importante que aprenda a memorizar porque la memoria despierta, ¿sí?, otros recursos y otras herramientas, y está perfecto eso. Está perfecto. Bien, veamos. ¿En qué lugares puedo hacer ejercitar la memoria y de qué forma puedo hacer ejercitar la memoria? No le vamos a hacer ejercitar la memoria recordando todos los ríos de Europa cuando con el Google Maps puedo recorrer las ciudades con el Street View. Puedo estar en la posición del puente por el que pasa ese río, puedo ver los paisajes, pero no solamente eso, puedo ver las escalas productivas, puedo ver los comercios que hay alrededor del río, ¿sí?, a un clic. Internet, este soporte, este ámbito, ¿sí?, este universo digital, nos da un mundo de conocimiento que es impensado, inimaginable, no alcanza nuestra percepción para poder tomar dimensión del volumen de información que tiene Internet. Entonces, repensar el contenido al ámbito en el que me estoy desenvolviendo. Y repensar el contenido intentando salirnos del lugar del emisor, dueño y constructor absoluto del conocimiento. Porque nuestro alumno posiblemente conozca algunos resortes, algunas caracterizaciones del ámbito digital que inclusive nosotros no conocemos. ¿Sí? Inclusive les digo, en los niveles de los chicos más chicos. Porque Internet hoy en día está formulado, ¿sí?, los flujos de información están formulados para orientar los consumos de la persona según los intereses de la persona. Entonces, un chico de 8, 10 años que navega con tanta facilidad como cualquiera de nosotros en Internet, navega con tanta fluidez como cualquiera de nosotros, va a conocer algunos ambientes, algunos lugares de Internet que por ahí nosotros no conocemos, que no hemos abordado. Nosotros tenemos que lograr
que el conocimiento no esté dado de manera direccional, porque donde nosotros hacemos el conocimiento de manera direccional y pretendamos trabajar, aplicar ese modelo perverso de emisor, mensaje, receptor, y la verdad que lo vamos a perder. No va a haber forma de sostener la atención del otro lado de la pantalla. Quizás, y criticablemente, lo puedo hacer en el aula física. ¿Sí? Quizás lo puedo hacer en el aula física. No estaría en consonancia con lo que nos venimos formando desde hace unos años atrás, de esto de entender al educando como un sujeto, ¿sí? Como un sujeto con sus conocimientos, con sus conceptos, con su entorno y también con sus aportes para llegar a un conocimiento colectivo. ¿Sí? Pero quizás que en el aula podríamos estirar un tiempo más, ¿sí? Con mucho esfuerzo, este modelo perverso de emisor mensaje receptor en el que se basó el aula moderna, el aula ya de Sarmiento para esta parte, el aula institucionalizada que necesitaba tener todos alumnos medianamente iguales que por lo menos hablaran la misma lengua, ¿sí? Y que supieran lo básico para salir de ahí e ir a una fábrica y poder tener mano de obra. Esa escuela moderna que se basó sobre el modelo de emisor, mensaje, receptor, está caduca. Pero además está caduca en el ambiente físico, imagínense en el ambiente virtual. Tenemos que desempolvar nuestra forma de entender el aula y desempolvar nuestra forma de entender el proceso de la comunicación, el modelo. Hay otro modelo, tenemos que reinventarnos en el modelo. En ese modelo, nuestro receptor, ¿sí? Tiene que ser efectivamente constructor del mensaje. Tenemos que lograr, no un feedback, tenemos que lograr una retroalimentación. Tenemos que animarnos a lograr una retroalimentación. Hay muchas veces que esto atenta, ¿sí? Muchas veces que esto atenta sobre la seguridad del docente. Yo lo entiendo porque soy docente. Y muchas veces estamos mal comprendiendo, mal entendiendo el concepto de autoridad. Nosotros pensamos que la autoridad, ¿sí? La podemos sostener como la sostenía el profesor Girafales. Muchas veces. No digo que todos los casos sea así, ¿sí? Pero muchas veces nos sucede que pecamos en el sentido de tener miedo de quedar en falta frente al alumno cuando el alumno puede llegar a saber más que nosotros en algún tema en particular. Nosotros somos conductores del conocimiento. Y hoy, en esta supercomputadora, ¿sí? Que tiene acceso a un banco de datos inimaginable en la historia de la humanidad, en este contexto, no podemos saber todo. Tenemos que entendernos falibles y reconocernos falibles en la búsqueda del conocimiento. Si nosotros nos entendemos falibles en la búsqueda del conocimiento, que nosotros nos entendamos falibles en la búsqueda del conocimiento, no quiere decir que perdamos autoridad en la guía de la búsqueda de un conocimiento colectivo. Y el entorno virtual nos exige eso. Nos exige reconocer las herramientas del entorno, pero también cambiar nuestra forma de pensar, esencialmente para enfrentarnos a nuestros alumnos. Porque vamos a tener que reconocer que hay cosas que no sé. Y no hay nada más sincero y que solidifica el vínculo, ¿sí? Con un alumno y solidifica la autoridad frente al alumno de decir, de ser sincero, de decir, mira, no sé, busquémoslo juntos, ¿sí? Esto no lo sé, busquémoslo juntos. En ese busquémoslo juntos, en ese recorramos el conocimiento juntos, el conocimiento está en Internet y está en nosotros el tamiz de qué sirve y qué no sirve en Internet. Les voy a pedir que vayan poniendo el presente en el chat, por favor. Haciendo una síntesis de lo que vimos hoy,
lo primero que tenemos que hacer antes de empezar con las herramientas propias es comprender el diagnóstico propio de nuestro aula y el diagnóstico del aula, de la pantalla para aquel lado, y el diagnóstico propio de nuestra situación. De comprender nuestras ventajas, y nuestras virtudes y nuestros desaciertos en este proceso, en esta ola que nos viene tapando, que es la mudanza del aula física al aula virtual. Esto que era un recurso complementario hasta hace un año atrás, hoy en día que se nos ha transformado en el recurso. Y que este recurso vino para quedarse. ¿Sí? Espero que haya venido para quedarse, porque más allá de que haya pasado la pandemia, está muy bueno este apronte que nos hace a los docentes de tener que empezar a entendernos en el soporte digital. Eso por un lado, hacer un buen diagnóstico de nuestros alumnos y un buen diagnóstico nuestro. No el diagnóstico copiado y pegado, sino un diagnóstico de verdad, porque sobre ese diagnóstico es el que vamos a construir nuestras prácticas dentro del aula digital. Eso en primera instancia. En segunda instancia, tener un nuevo concepto del lenguaje, de qué es un lenguaje, de qué es un código y de cómo funciona el proceso de la comunicación. De tener bien en claro la historia del aula tradicional, cómo funcionaba, porque en tanto nosotros tengamos en claro cómo funcionaba el aula, vamos a poder entender nosotros cómo estamos chipeados, qué mandatos sociales tenemos como docentes frente a nuestros alumnos. Acá no se trata de crucificar a ningún profe que pasa un PDF con 15 hojas con pregunta-respuesta por cada párrafo. No se trata de eso. Nosotros estamos chipeados, estamos formados, tenemos mandatos que son generacionales con respecto a cómo enfrentarnos al aula. Bueno, nos toca este lugar donde estamos con crisis de modelos, crisis de paradigmas, y tenemos nosotros la responsabilidad de poner en crisis esos mandatos y de rearmarnos, de deconstruirnos como docentes y empezar a comprender que esto que veníamos charlando en las capacitaciones, del alumno como sujeto, que veníamos charlando en las capacitaciones de la construcción colectiva del conocimiento, bueno, en el aula virtual no lo podemos evitar. Que si nosotros pretendemos que en el aula virtual, si pretendemos en el aula virtual sostener este modelo direccional, despótico, de emisor, mensaje, receptor, receptor pasivo, y vamos a ir al fracaso. En el aula virtual, ahí tenemos que aplicar plenamente un nuevo modelo donde reconocemos que el conocimiento, que nosotros no somos los portadores absolutos del conocimiento, que el alumno tiene tanta capacidad, o a veces más capacidad que nosotros, en la capacidad de búsqueda, porque se reconoce en su entorno, porque es su ámbito por excelencia, el entorno digital, quizás el nuestro no, ¿sí? Y tenemos que lograr el conocimiento colectivo, pero no solamente para facilitar la adquisición de conocimiento, sino también para sostener el vínculo docente-educando, para poder tener esa tensión, porque en el mismo lugar donde nosotros estamos intentando hacer la construcción o la transmisión de conocimientos, el chico tiene todas las distracciones, el alumno, la alumna, los educandos, nosotros mismos también tenemos todas las distracciones habidas y por haber. Vamos a dar unos 10 minutos para hacer aportes, consultas, críticas del que quiera participar. Levanta la mano, ¿sí? Y hacemos micrófono abierto. Luz, ¿querés tomar el micrófono y hacer el aporte, en vez de en el chat, hacer el aporte? Porque viste que el chat por ahí se pasa entre los presentes. Bien. Sí.
No tengo tu nombre porque es 31416, pero levantaste la mano, tomá la palabra. Tenés que habilitar el micrófono, ¿sí? Hola. Sí, ahí te ¿Y escuchamos. qué tal? Mi nombre es Anabel. En realidad, retomando un poco lo que vos habías comentado de la sorpresa que te generó que haya tanta cantidad de inscriptos en el curso, creo que tiene que ver en parte, un poco hace un ratito lo ponía en el chat, esta pandemia nos puso en evidencia, nos lanzó a la virtualidad sin tener nosotros los docentes la preparación necesaria para manejarnos en la virtualidad. Esto que vos planteás, que no podemos trasladar lo que sería nuestra clase en un aula física al ámbito de la virtualidad, hizo que tengamos que repensar muchísimo nuestras propias prácticas. Creo que eso es lo que estamos nosotros en este momento siendo sumamente ávidos en la información y en la necesidad de capacitación para poder proponer una manera de enseñar totalmente diferente. Un poco lo que, retomando con lo que vos decías recién. Muchas gracias. En el transcurso de los ejercicios durante las semanas que van a ir viniendo, vamos a ir viendo en las actividades semanales herramientas propias de la virtualidad, ¿sí? Por ahí este momento lo usamos, como es un momento sincrónico y es poco el tiempo que tenemos, lo vamos a usar más para el desarrollo y para la reflexión sobre esas herramientas. Pero las herramientas las vamos a ir viendo y después cada uno está bueno si van compartiendo en los distintos espacios de compartir la manera que han ido aplicando en sus aulas, los ejemplos de cómo han ido aplicando en sus aulas las distintas herramientas que vamos viendo. Tenemos ahí una batería de herramientas que son tanto para física, para química, como también para lengua, matemática, o para algunas materias de secundaria, algunos soportes de secundaria, y otros para los distintos niveles, para inicial. Bueno. Si no tenemos más aportes, no. Les agradezco este encuentro, ¿sí? Estoy plenamente a disposición para poder orientar o ayudar, o también yo para escuchar sus conocimientos. Yo soy convencido de que entre todos, ¿sí? Cada uno tiene aportes muy, muy válidos para hacer. Así que vamos a quedar una hora más aproximadamente con el grupo de WhatsApp abierto para seguir haciendo aportes, y después lo vamos a cerrar, y lo que vamos a hacer el día de mañana, vamos a poner la primera actividad, que la primera actividad va a tener un vínculo directo con el contenido de cátedra número 1, del apunte de cátedra número 1, ¿sí? Y la charla que tuvimos el día de hoy. Gente, la verdad que un gustazo habernos encontrado por acá. Espero que sirva, ¿sí? Que juntos podamos darle una vuelta de rosca a toda esta situación. Yo soy un docente y vivo la misma realidad que viven ustedes. Como yo les decía al principio, soy docente en educación secundaria, en una escuela de acá de Rawson que tiene una realidad socioeconómica compleja, y vivimos cotidianamente las grandes dificultades que tenemos frente a los alumnos. Y en esta tenemos que reaprendernos nosotros en el ámbito virtual, y bienvenida sea todos los aportes de cada uno de ustedes. Está bueno que seamos muchos, porque eso significa que hay mucha gente que sostiene la vocación por sobre todas las cosas, y en estos contextos tan complejos, tan difíciles que vivimos todos, porque todos estamos viviendo las mismas dificultades económicas, sociales, aislamiento, etcétera. En esta circunstancia, tener las ganas y el incentivo de capacitarse quiere decir que tenemos bien presente en primera instancia nuestra vocación y nuestra responsabilidad en el lugar que estamos ocupando en esta sociedad. Así que muchas gracias y nos vemos presencialmente dentro de un mes, pero de manera virtual permanentemente. Así que quedamos en contacto. Chau, chau.